Bienvenidos. Hoy veremos el producto notable suma o diferencia de cubos. Por una parte tenemos la suma de cubos, que es el producto de un binomio por un trinomio. Un binomio x más y por un trinomio de la forma x cuadrado menos xy más y cuadrado. Y al final esta multiplicación resulta en x cubo más y cubo, o sea, una suma de cubos. Por su parte, en la resta de cubos tenemos un binomio de la forma x menos y un trinomio de la forma x cuadrado más xy más y cuadrado, y al final esto resulta en una diferencia de cubos, x cubo menos y cubo. Cosa de que tener ojo: si en el binomio los dos términos x y y están separados por una suma, tengamos ojo en que la multiplicación de los términos en el trinomio tiene exactamente el signo contrario. Y lo mismo pasa en la diferencia de cubos. Si tengo un signo menos que separa los dos términos, entonces la multiplicación de los términos debería llevar acompañado un signo positivo, o sea, justamente su opuesto. Entonces, veamos ejemplos. Por ejemplo, tengo 3a menos 2b por 9a al cuadrado menos 6ab más 4b cuadrado, y cierro paréntesis. Si me pidieran calcular este producto notable, ¿cómo podría responder yo? Resulta que recordemos que están separados por un signo negativo, así que es muy probable que sean una diferencia de cubos. Si nos damos cuenta, en la diferencia de cubos, los números que tienen exponente 3, x e y, son los mismos que se repiten en el binomio x menos y. Así que posiblemente estemos hablando de un 3a cubo menos un 2b cubo. ¿Cómo compruebo esto? Si es que el trinomio tiene la forma x cuadrado más xy más y cuadrado, entonces sí es una diferencia de cubos. 9a al cuadrado claramente es 3a al cuadrado. Menos 6ab, yo lo podría factorizar de tal forma que será más paréntesis 3a por menos 2b. Porque ya sé cuáles van a ser esos dos numeritos que van a estar multiplicados. Y por otra parte, tendría el menos 2b elevado al cuadrado, que es exactamente el mismo 4b cuadrado. Entonces, si yo hago esta forma, resulta la misma forma que el trinomio. Entonces sí estoy hablando de una diferencia de cubos, y por lo tanto será 3a elevado a 3 menos 2b elevado a 3. Es muy importante hacer esta comprobación. No es simplemente cualquier trinomio multiplicado me va a dar una diferencia de cubos. Solo si tienes la misma forma de como lo plantea el producto notable, entonces será una diferencia de cubos. Al final será 27 a elevado a 3 menos 8 b elevado a 3. Y este sería el resultado del producto notable. Veamos otro ejemplo. Tengo a más 3b multiplicado por un trinomio de la forma al cuadrado más 9b al cuadrado menos 3ab. ¿Será esto acaso una suma o diferencia de cubos? Veamos de nuevo. Al igual que en la suma, el signo que los separa es positivo. Por lo tanto, podría decir que posiblemente va a ser una suma de cubos. Entonces, veamos si es que de verdad este trinomio cumple con la misma forma que me pide el enunciado. Mi primer término va a ser a y mi segundo término va a ser 3b. Entonces, a más 3b tendría que estar multiplicado por un trinomio de la forma el primero al cuadrado menos, como lo dice el producto notable,
la multiplicación de los términos, 3ab, más el segundo término al cuadrado, o sea, 9b cuadrado. ¿Acaso este trinomio es lo mismo que este trinomio? Hay un problemita. Resulta que este es a cuadrado más 9b cuadrado, pero acá no están en el mismo orden. Si se dan cuenta, tenemos el a cuadrado aquí y aquí. Tengo el 9b cuadrado y el 9b cuadrado. Y tengo el menos 3ab y el menos 3ab. Entonces, ¿por qué podría decir que sí cumple, que es el mismo trinomio? Porque la suma es conmutativa y por lo tanto yo puedo cambiar el orden de los términos que se están sumando. Entonces, claro, es un producto notable y es exactamente el de la suma de cubos. Por lo tanto, será el primer término al cuadrado a elevado a 3 más el segundo término al cuadrado, 3b elevado a 3. Desarrollando esto simplemente es a elevado a 3 más 27b elevado a 3. Y ahí estaría desarrollado el producto notable. Por último, aunque suene repetitivo, es necesario tener ojo en dos cosas. Uno, en el signo con el que estamos trabajando y también con la forma en que el trinomio está compuesto. Porque si el trinomio no llegara a estar de la misma forma que lo pide el producto notable, entonces ya no sería una suma o una diferencia de cubos. Esperamos que te haya gustado.